iniciar la predicación en la cita bíblica que estuvimos viendo al término del culto pasado, en Lucas capítulo 2. Continuamos con el tema paz no, espada sí. Gloria a Dios. Versículos 13 y 14 dice así la santa palabra de Dios. Yo la leo en voz alta, síganme con su vista. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén, hermanos. Tomen su asiento. Gloria a Dios. Amén. Venimos nosotros de la cita bíblica que es el cimiento de esta predicación de Mateo 10:35, en donde el Señor, 10:34, perdón, en donde el Señor le dijo a sus apóstoles: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y ya estuvimos viendo una serie de citas bíblicas en el Antiguo Testamento que el Señor prometió con la venida del Mesías a este mundo una paz perdurable, una paz que no iba a conocer límite, una paz que se iba a desbordar como un torrente, como un río. Y los apóstoles de alguna manera no asimilaban bien todavía estas palabras: no penséis que he venido para traer paz. Esta afirmación que el Señor les está haciendo indica que ellos estaban enfocando mal algo en sus vidas respecto a que la paz que estaba profetizada en el Antiguo Testamento, uno de los profetas que más profetizaron sobre esto fue el profeta Isaías, como ya vimos en la predicación pasada, y que ahora el Señor les dice: no he venido a traer paz, sino espada. Bien, ahora ya vimos citas en el Antiguo Testamento y estamos viendo esta primera en Lucas 2, 13 y 14, en donde aquellos ángeles que se les aparecieron a los pastores que estaban velando sobre sus rebaños en las afueras de la ciudad de Belén, y les da un mensaje del cielo. Los ángeles son mensajeros de Dios, y lo que les está diciendo esta multitud de las huestes celestiales a los pastores es que de parte de Dios ha venido paz a la tierra. De parte de Dios ha venido buena voluntad para los hombres en la tierra. Y lo que yo, hermanos, quiero hacer en esta serie de predicaciones, concretamente en esta que estamos viendo con este título, es que entendamos bien cómo es que no hay contradicción en lo que el Señor Jesús está diciendo y en lo que las profecías establecieron con mucho tiempo de anticipación, y que ahora aquellos ángeles estaban confirmando, gloria a Dios. Y lo que el Señor Jesús está diciendo en Mateo, le dije que vamos volviendo otra vez a Mateo 10:34.
Cuando el Señor Jesús les dice a los apóstoles: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Lo que les está diciendo no es que Él desee la contención, la división. No es que Él desee que haya pleito en la tierra, en la humanidad. Lo que sí está diciendo es que la predicación de las buenas nuevas de salvación, desde el arranque que el Señor Jesús hizo de esa predicación y que los apóstoles lo continuaron, la reacción más normal que iba a mostrar el ser humano iba a ser el rechazo, iba a ser la burla, iba a ser pues una completa de alguna manera conducta rechazante de las buenas nuevas de salvación, y como consecuencia de ello iba a haber un distanciamiento, ¿sí?, entre aquellos que verdaderamente la iban a tomar en cuenta para con el resto de las personas. Esto es lo que los apóstoles iban a enfrentar al ir y predicar las buenas nuevas de salvación. El Señor Jesucristo les está diciendo: no esperen que esto va a ser color de rosa todo. No, va a haber un manifiesto rechazo, va a haber una conducta de oposición que no va a ser nada cordial, no va a haber un mensaje de paz de parte de aquellos que rechazan el Evangelio, sino de guerra, de oposición. Gloria a Dios. Y esto es lo que el Señor Jesús, de hecho, ya se los ha venido diciendo en este mismo capítulo 10, todo lo que ellos iban a enfrentar, tanto con las autoridades religiosas como con las autoridades políticas. Pero ya les hizo ver que también iban a tener esa confrontación de distanciamiento, de enemistad con sus mismos familiares. Acá en el versículo 21, de alguna manera, el Señor ya les dijo: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Ya les había anunciado el Señor algo de eso. ¿Y qué es lo que sucede, mis hermanos? Ya se trate de un joven, de una joven, ya se trate de un esposo, de una esposa, ya se trate de un padre de familia o de una madre de familia, cualesquiera de ellos que habitan en el seno familiar, desde el momento en que se comprometen a servirle al Señor con fidelidad, se empieza a crear en el seno familiar una atmósfera de oposición. Se empieza a formar un ambiente tenso que en ocasiones se disimula, en ocasiones abiertamente se manifiesta. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque los requerimientos que el Señor establece en su palabra, la humanidad por lo general los va a rechazar. Y en ese rechazo es en donde el Señor Jesús está diciendo que va a sentirse esa espada. Yo ya mencioné en la predicación pasada que la palabra espada significa o tiene el sentido aquí
de guerra, de pleito, de enemistad, de lucha. Espada puede tener también el sentido aún de la misma muerte. ¿Sí? Aquí la palabra espada no significa literalmente ese objeto contencioso, metálico regularmente, no. Tiene el sentido metafórico, tiene el sentido más bien alegórico. Simboliza pleito. Y yo pienso, hermanos, de alguna manera cada uno de nosotros debimos haber experimentado esto. Yo lo experimenté. Afortunadamente en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, no lo experimenté. No, porque mi esposa era lo que ella quería. ¿Sí? Mis hijos estaban chiquitos. Bien, pero yo sí sentí ese rechazo con mis padres, en la casa de mi padre, con aquellas amistades de trabajo que yo tenía, con algunos de los vecinos de lugares donde yo vivía. Yo sentí ese rechazo. Y tan pronto como la sociedad se da cuenta de que el joven, el esposo, la esposa, el padre, quien sea, ya es un aleluya, ya se le ve con cierto recelo, ¿sí? Con cierto rechazo. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque ya no camina en ese desenfreno que a ellos les gustaría que se siguiera. Esa es la razón. Pero no, el Señor Jesús nos dice que Él ha venido a traer espada, que no ha venido a traer paz, no porque ese sea su deseo, mucho menos porque Él anhele crear contienda o distanciamiento entre la gente. No, es la gente misma la que con su reacción ocasiona esto. Gloria a Dios. Ahora, yo les dije, hermanos, vamos nosotros tenemos un privilegio muy grande, mis hermanos. Los judíos, de alguna manera, no tenían la revelación como nosotros la tenemos hoy. Nosotros ya conocemos la historia, ya sabemos que la paz, ciertamente, en el sentido más profundo, el Señor Jesús vino a traer una paz incomparable a este mundo. Quiero que me acompañen a San Juan capítulo 14. ¿Por qué es que los ángeles le dijeron a aquellos pastores, ya vimos en Lucas 2, 13 y 14, que Dios les mandaba la noticia de que con el nacimiento de aquel Mesías en aquel pesebre, allí en los contornos de Belén, enviaba paz y buena voluntad a los hombres? No eran meras palabras como para quedar bien, no, era una realidad muy grande. Gloria a Dios. Les dije San Juan capítulo 14. Amén. Versículo 27 solamente dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Quiero que adentremos un poquito en la literalidad, más allá de la literalidad de estas palabras. El Señor Jesús les está diciendo aquí a sus apóstoles nuevamente, ahora ya no les está diciendo, no penséis que he venido a traer paz. No. Ahora les está diciendo, yo les dejo mi paz. Sí.
Y contrasta esa paz para que los apóstoles la diferenciaran con otra paz que ellos indudablemente ya la habían experimentado en su vida vieja, que es la paz que el Señor está contrastando con la de Él, que es la paz del mundo. Los dos, hermanos, Dios y el mundo, están dando una paz a la humanidad. Sí. Pero hay una diferencia infinita entre la paz que Dios da y la paz que da el mundo. Por eso el Señor Jesús, de una manera muy contundente, dice: yo no os la doy como el mundo la da. ¿Cómo da la paz el mundo, mis hermanos? Con esto el Señor Jesús está diciendo: ustedes no anhelen esa paz del mundo. ¿Por qué? Porque la paz del mundo arruina. La paz del mundo no prepara al ser humano para ponerse a cuentas con su Salvador. La paz del mundo hace al ser humano más ruin y más cobarde. ¿Por qué? Porque al menor problema, a la menor dificultad, a la menor turbulencia o tormenta de la vida, se muestra una total cobardía. Esa paz huye y nos deja solos, en total desamparo, en medio de un caos, en medio de una turbación, en una situación en la que no sabemos ni para dónde arrancar. ¿Sí? Esa es la clase de paz que da el mundo. Una paz condicionada a que si las cosas van bien, aquí está la paz. Pero que tan pronto como las cosas empiecen a descarrilarse, esa paz se desvanece, hace acto de cobardía y como un cobarde huye. Y se acabó todo. Y esto sucede en un abrir y cerrar de ojos. No es algo paulatino. No. Esto es así, en un instante. ¿Sí? Basta una palabra mal entendida. Basta una mirada mal entendida. Basta un ademán mal entendido para que esa paz desaparezca. La paz del mundo no nos prepara para enfrentar los problemas con templanza. La paz del mundo no nos prepara para tener una actitud, ¿sí?, valiente ante la adversidad. ¿Ok? Expliqué lo que es la paz del mundo. Pero el Señor Jesús está recomendando implícitamente en sus palabras que procuremos esa paz que Él dejó. Esa paz que, puedo yo decirlo sin temor a exagerar ni a equivocarme en lo absoluto, esa paz satura la atmósfera. El aire que nosotros respiramos, si nosotros nos proponemos, podemos llenarnos de esa paz. Aún si queremos, literalmente, cuando respiramos, esa paz puede penetrar en nuestro interior, en nuestro ser, puede vivificarnos, y de hecho nos vivifica. Y esa paz que el Señor da, esa sí nos prepara para enfrentar, gloria a Dios, cualquier adversidad con un tono de templanza, de tranquilidad, vaya la redundancia, de paz. Por eso es que el Señor Jesús dice que Él la dejó y que Él la da. ¿Sí? Y esta paz
La palabra paz, hermanos, viene de una palabra hebrea que significa shalom. Shalom quiere decir paz. Cuando alguien empieza a sentir turbación, empieza a sentir temor, empieza a sentir cierta cobardía ante las circunstancias de la vida, principalmente aquellas que son adversas, Dios nos dice: yo te doy mi shalom, mi paz. No dejemos aquí San Juan, acompáñenme a Jueces capítulo 6, Viejo Testamento, gloria a Dios. Jueces capítulo 6. Amén. Cuando el Señor le plació tomar a uno de tantos caudillos que él usó para libertar a los israelitas de aquellos pueblos que los esclavizaban, porque ellos hacían lo malo ante los ojos de Jehová, él toma a Gedeón. Y todo el pueblo de Israel, por la misma ley de Moisés, sabían que el hecho de que alguien mirara a Dios equivalía a morir con toda seguridad. Y cuando Gedeón platica con un ángel, nos dice la palabra de Dios que tuvo este temor. Versículo 11 en adelante. Estamos en Jueces capítulo 6, creo. Amén. Versículo 11 en adelante. Amén. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré? ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Gloria a Dios. Brinquemos, hermanos, a los versículos 23. Ya estamos viendo, ya vimos que Jehová le dice directamente, verso 23 y 24. Más bien del 22 dice: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Jehová Shalom le puso
a aquel altar ese nombre, ese título, precisamente porque el Señor le dijo: tranquilízate. Él se había asustado, y no había sido un susto cualquiera, mis hermanos. Creo que de alguna manera, no sé si ustedes hayan tenido en la vida alguna experiencia en donde de momento piensan que se dejó venir la fatalidad final. Yo lo he tenido, y pues siento que se me hiela la sangre por un momento. Pero, hermanos, qué precioso es escuchar de parte de Dios directamente esa consolación: paz a ti, no morirás. Yo puedo asegurar que con estas palabras, cuando Gedeón las escuchó, aquel miedo que había empezado a sentir se desvaneció. Amén. Y solícito se puso a edificar un altar a Dios para adorarle y para recordar que allí Dios tuvo ese encuentro con él y que le dio paz. Volvamos a San Juan capítulo 14, donde estábamos, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Esta paz que el Señor nos dejó, esta paz que Él nos está dando, que Él está poniendo a nuestra disposición las 24 horas del día, sin importar qué hora sea, no significa ausencia de conflictos o ausencia de problemas, como el mundo tiende a entender la paz. Porque fuera del temor de Dios, las personas sienten paz cuando no tienen problemas. ¿Sí? Cuando todo es buena noticia. Cuando no hay malas noticias, todo es paz. Pero la paz que el Señor Jesús dejó, lejos de significar ausencia de problemas, significa precisamente lo que Él dijo allá en Mateo 10:34. Viene a querer decir que es cuando empieza la verdadera lucha. Es cuando nosotros, hermanos, empezamos una guerra a muerte, las 24 horas del día. Sí, estamos combatiendo contra enemigos que no andan jugando a las iglesitas, contra enemigos que no tiran nada más para asustar, no, tiran a la cabeza. Sus dardos son dardos mortales. ¿Sí? Pero esta paz que el Señor está diciéndonos que Él nos está dando, nos va a hacer que nosotros confiemos en Él. Esa es la confianza que tuvo Gedeón. ¿Sí? Y entonces, con esa confianza que nosotros, es algo que me hubiera gustado también comunicarle a la hermana Elvia. Afortunadamente no veo el tiempo ya, esto está muy encima. Pero esa paz, cuando nosotros ya debimos haber experimentado y debemos estar experimentando, mis hermanos, esta paz nos infunde una confianza de tal magnitud en Dios que, como dijo el salmista por allá en uno de los salmos, que aunque la tierra se estremezca y los montes se echen a la mar, dice: de todas maneras yo voy a confiar en Jehová.
Habacuc lo dijo con otras palabras. Habacuc, capítulo 3. Miren cómo se evidencia, hermanos, en la vida real esta paz que el Señor Jesucristo vino a traer. Este es el significado original, correcto, profundo de esa paz que el Señor Jesús nos dejó, de esa paz que el Señor Jesús nos dio, y que está a disposición de todo aquel que la quiera experimentar, que la quiera vivir. Gloria a Dios. Esta paz sí se recomienda. La paz del mundo no. Yo ya experimenté la paz del mundo y por poquito y me doy un balazo en la cabeza. Sí. Esa paz es una paz engañosa. Es una paz ilusoria, traicionera. Pero la paz que el Señor Jesucristo da, miren cómo la experimenta Habacuc. Capítulo 3, versículo 17 en adelante. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gloria a Dios. Dice Habacuc, yo no me voy a poner a llorar. ¿Sí? Que se acabaron las ovejas, que se acabaron las vacas, ya no vamos a comer asadera, ya no vamos a comer requesón, ni leche, ni nada de eso. Los árboles frutales, pelones, todos se secan. Aparentemente es un panorama desolador. Y cuando no está la paz de Dios ahí presente, este panorama derrumba a cualquiera. Y se sienta a llorar cualquiera al ver que no hay sustento para el día de mañana. ¿Sí? Que todo se ha terminado. Todo es desolación, dice Habacuc. Pero eso a mí no me va a quitar la alegría. Yo de todas maneras voy a alabar a Jehová. Yo me voy a seguir gozando como me gozaba cuando estaba todo esto presente. Amén. Sí. Ahora que ya no está, yo sé que aquel que me dio esta paz, Él sabe cómo le va a hacer. Él no tiene ningún problema para proveer lo que yo necesite. Aclarando, lo que yo necesite para perseverar hasta el final sirviéndole a Dios. No va a satisfacer antojos, ni caprichos, ni cosas que nos van a hacer daño en la vida espiritual, pero sí el Señor va a proveer lo necesario para peregrinar hacia el cielo. Y esa es precisamente la paz que el Señor Jesucristo nos está diciendo allá en San Juan capítulo 14 versículo 27. Por eso es que el apóstol Pablo, mis hermanos, cuando les escribe a los Efesios, vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Capítulo 2. Versículo 17.
y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Aquí, cuando el apóstol Pablo dice a vosotros que estabais lejos, se está refiriendo a los gentiles. Y cuando dice y a los que estaban cerca, se está refiriendo a los judíos. ¿Sí? Pero lo que está diciendo es que esas buenas nuevas de salvación, aquí está diciendo buenas nuevas de paz. Mientras que la predicación del evangelio va a ocasionar la reacción del rechazo, de la guerra, de la división, de la contención, hermanos, dentro de los anunciadores de las buenas nuevas de salvación va a ir una paz que no va a desvanecerse por esa reacción bélica que vamos a recibir de las personas en la mayoría de las ocasiones. Sí, de todas maneras, nosotros vamos a poder decir como Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y no haya vacas en los corrales, ni ovejas en la majada, dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque Habacuc no había aprendido a vivir la paz del mundo. Habacuc había experimentado la paz original que viene del cielo, y eso lo hacía, gloria a Dios, estar bien firme, confiando en que el que prometió esa paz va a proveer lo necesario. Si es el pan literal, Él lo va a proveer. ¿Cómo le hizo con Elías cuando le dijo: vete al otro lado del Jordán, allá por el arroyo del Cuerí? Dice: ¿y qué voy a hacer allá, Señor? Tú vete para allá. Yo allá ya les ordené a los cuervos que te lleven pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, por si acaso. ¿Ah? ¿Cuál problema, hermanos, para el Señor? Entonces, mis hermanos, esta paz, vamos a volver a Mateo 10 nuevamente para terminar la predicación. Cuando el Señor Jesús les dijo a sus apóstoles: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Estas palabras debieron haber sido una fuente de motivación para que ellos, aquella fe que ya habían empezado a experimentar en Él, lejos de desvanecerse, que se robusteciera más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ciertamente ellos iban a enfrentar no paz de aquellos a quienes les iban a entregar el mensaje, pero iban a experimentar paz en ellos. Y esa paz que iban a experimentar los iba a hacer victoriosos para llevar el mensaje a donde el Señor les ordenara que lo llevaran. Pero allá la gente no quiere el mensaje. De todas maneras, si el Señor dice: llévalo, esa paz que se lleva por dentro va a hacernos victoriosos en donde quiera que nos encontremos, gloria a Dios. Entonces va a haber dos tipos de paz. De hecho las hay. La paz que Dios da, que es la paz que debemos buscar siempre, y la paz que el mundo da. La paz que tienen aquellos a quienes les vamos a llevar el mensaje. Y implícitamente
les vamos a ofrecer esa paz de Dios. Desafortunadamente, lo digo porque así está escrito en la palabra de Dios, la mayoría de la humanidad no la va a aceptar, la va a rechazar. Pero de todas maneras el Señor Jesús les dijo a los apóstoles, y hoy nos dice a nosotros, de todas maneras, vayan ustedes. Gloria a Dios. Y este es un trabajo, hermanos, que todos los días de alguna manera debemos estar haciéndolo con palabras o sin palabras. Que Dios nos ayude. Esto que los apóstoles recibieron en aquella ocasión, pues el Señor Jesús ahora en este tiempo nos lo dice también a nosotros. Amén, hermanos. Gloria a Dios.